Hola, hoy quiero saludarte donde quiera que te encuentres una vez más. Te habla el pastor Gilberto Colina desde Luque, Paraguay, en el centro de Sudamérica. Estamos hoy a 5 grados centígrados. Esto está fresquito. Quiero saludarte donde quiera que estés, en cualquier parte del planeta que estés viendo este video, bien en directo o bien porque está regrabado. Quiero enviarte un fuerte abrazo en este tiempo un tanto difícil que nos ha tocado vivir. Y hoy quería compartir contigo algo que ha estado dando vueltas en mi corazón en todos estos días a raíz de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y es la pregunta: ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A quién? ¿A quién le creo? Te levantas por la mañana, iba a decir vas al periódico, pero ahora mismo las noticias llegan al móvil y ves, oyes y lees y te preguntas y dices: ¿a quién le creo? ¿Dónde deposito mi fe? ¿Dónde deposito mi confianza? Hay una nueva realidad en el planeta que nos ha tocado a todos. Ante tanta información, preguntas y dices: ¿a quién le creo? ¿Mm? Tenemos algo nosotros valioso que Dios nos da, que es la fe, ¿verdad? Es un don divino de Dios, pero ¿dónde la deposito? ¿A quién se la doy? Ahora, ¿qué es la fe? La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en el griego es hupostais, que quiere decir confianza con esperanza. Y la palabra convicción es la palabra alenjo, que es reconocer para aplicar. Entonces, la fe, si es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, viene a ser algo como que es donde deposito mi confianza para convencerme de que aunque mis ojos no lo ven, mi futuro y mi esperanza pueda estar bien situada. Hoy puedo decirte con toda franqueza que hay 4 caminos por delante de cada ser humano en este momento en el planeta. El primer camino es creer en los gobernantes, creer en aquellos que han sido elegidos por la mayoría. Unos se han puesto de otra manera, ¿verdad? Pero decimos: ¿puedo creer en quienes nos gobiernan? A lo que debo responderte: si situamos nuestra fe en los que nos gobiernan, en los gobernantes, tenemos la aprobación de la ley de los hombres. Quizás vas a tener el descrédito de todos esos grupos que se levantan en esta sociedad de hoy en día en contra de esos gobernantes que ellos mismos han establecido. Y dices: oye, pero no es coherente. Los ponen y ahora no creen en ellos, porque así funciona el mundo. El mundo está y yace en el maligno. Entonces, ¿podemos poner nuestra fe en los gobernantes? La Biblia dice que toda autoridad está instituida por Dios. Ahora bien, poner nuestra fe en los gobernantes no va a traer la paz que andamos buscando. El ser humano anda buscando una paz que no se las dan los presidentes de turno. Entonces, ¿dónde depositamos nuestra fe? ¿A quién le creo? ¿Le creemos o podemos depositar nuestra fe en esos grupos conspirativos que se están levantando con teorías que rechazan a esos gobiernos que eligieron? Primero ponen a los gobernantes y ahora se levantan en contra de ellos. Si hacemos eso, entonces vamos a tener el peso de la autoridad y vamos a tener el descrédito de la Biblia, porque la Biblia nos manda a sujetarnos a las autoridades que están instituidas. Esto tampoco es coherente, ni puedo depositar mi fe
mi esperanza en los gobernantes, aunque tenga que sujetarme a las leyes. Oye, si compro un auto, por muy cristiano que sea, si compro un auto, hay un protocolo, hay un procedimiento que debo hacer para poner a funcionar ese auto, ese automóvil. La ley dice que debo hacer ciertos trámites, entonces debo sujetarme a la autoridad, por muy cristiano que sea. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Ahora, si no puedo depositar o no podemos depositar nuestra fe en quienes nos gobiernan, porque sabemos que yacen el maligno, que son malos, que son hombres que no tienen temor de Dios en sus corazones, y no podemos tampoco depositar nuestra fe, nuestra confianza en las personas que se están levantando en este momento en contra de la autoridad. ¿En quién deposito mi fe? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestras convicciones? ¿En lo que yo pienso? ¿En lo que yo creo? Si lo hago así, corro el peligro, o si lo haces así, corres el peligro de incurrir en el error. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y eso lo incluye a uno. Si yo confío en mis pensamientos, en mi manera de pensar, en mi manera de ser, obviamente me voy a equivocar, porque el corazón del hombre es engañoso, peor que todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Dónde deposito mi fe? San Juan 16:33, cuando leemos San Juan 16:33, vemos que Jesús le viene hablando a los discípulos, pero no le viene hablando en parábola. Él les viene hablando de manera normal y les habla de que el mundo los aborrecería, pero les dice en el versículo 26, les dice que Él nos dará el Consolador, y ese Consolador, ese Espíritu Santo, nos dará testimonio de Él. Entonces, es una esperanza del Señor. Luego les dice a los discípulos, en el 16:13 les dice que ese Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Luego les dice que la tristeza se convertiría en gozo. Por ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y número 4, les viene hablando y les dice, yo he vencido el mundo. En aquel día, pues pediréis en mi nombre y yo os rogaré al Padre por vosotros. Y qué bueno es saber que Jesús en este momento está intercediendo y está rogando por nosotros. Todas estas cosas les viene hablando Jesús a sus discípulos. Y yo quiero detenerme aquí, en esta parte. Quiero detenerme porque hay algo importante que podemos tomar de esta conversación que Jesús tiene con los discípulos en el capítulo 16, ¿verdad?, del libro de San Juan. San Juan 16. Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos le responden, ahora, maestro, hablas claramente y no hablas en alegoría. Y por ello te entendemos. Y por eso creemos que vienes de Dios. Y Jesús les dice, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Y me llamó la atención, porque ellos andan con Jesús todo el tiempo. Y Jesús viene actuando y hablando en parábolas muchas veces. Y en ese momento Jesús les habla, no en parábolas, y les habla claramente. Y las cosas que les dice, 1, es que el mundo los aborrecería. 2, que tendrían al Espíritu Santo. 3, que la tristeza se convertiría en gozo. Y número 4, que Él ha vencido al mundo. Y se los dice no en parábolas. Y ellos le dicen, ahora te entendemos.
y creemos que vienes de Dios. Y Jesús les dice, ¿ahora creéis? ¿Ahora? Le dice dos cosas Jesús después de esa respuesta. Les dice, la hora viene en que seréis esparcidos y me dejaréis solo, pero no estaré solo porque el Padre estará conmigo. Eso les dice Jesús. Y número 2 les dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me gustó ese versículo como respuesta a esa pregunta con la que abrimos este programa, que dice, ¿en quién creo? ¿A quién le creo? Jesús dice, estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy te digo algunas cosas. Entre ellas te digo que como cristiano, y si no lo eres, también pues te lo digo, Jesús no te ofreció o no nos ofrece un mundo sin aflicción. Por el contrario. Pero debemos creer que aunque veamos injusticia a nuestro alrededor, aunque veamos el dolor que está sucediendo, aunque veamos todo el caos que hay en este momento en el planeta Tierra, todo ese mal que hay a nuestro alrededor que nos tiene agobiados, debemos confiar y depositar nuestra fe es en Jesús, creer en Jesús, confiar en Jesús, porque Él ha vencido el mundo. Nuestra confianza, nuestra esperanza y mucho más, nuestra paz debe estar sustentada en Jesús y no en los gobiernos de este mundo. Una cosa es que nos sujetemos y otra cosa es que nuestra esperanza esté puesta en los que gobiernan. No. Nuestra fe, nuestra esperanza tampoco está situada o debemos ponerla en estos grupos que se vienen levantando, auspiciando, fomentando la rebeldía, la desobediencia en contra de los gobiernos. ¿Por qué? Porque no traen lo bueno a tu vida, no traen la paz. Nuestra confianza, nuestra convicción no debe estar en lo que yo creo o en lo que yo pienso, porque yo considero y yo pienso, no, porque me equivoco, porque el corazón es engañoso. Job, después de pasar por toda la aflicción, Job le dice al Señor en el capítulo 42, versículo 5, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job pudo tener la convicción en su corazón de que aunque había caos a su alrededor, es más, sobre él mismo y había aflicción, él había oído de Jesús, él había oído de Dios, pero ahora sus ojos espirituales le veían. Y esa debe ser nuestra confianza. En el capítulo 19 de Job, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha mi carne o mi piel, mi carne verá a Dios. Y esa es la certeza de saber que Dios no nos abandona en medio de la dificultad, en medio de todo este caos. Hoy tenemos varios consejos que debemos tomar de la palabra de Dios. La Biblia dice, en el centro de la Biblia, en el centro de la Escritura, en el Salmo 118, versículo 8, que hay igual cantidad de versículos hacia el lado derecho, igual cantidad de versículos hacia el lado izquierdo, el centro, el mero centro de la palabra de Dios dice, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y eso
nos incluye a ti y a mí. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo considero, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, creemos para ejecutarla, para convertirnos y para hacer lo que ella dice. No hagamos como aquella persona que tiene un conflicto sexual y dice, yo creo en Dios, pero sigo viviendo de la forma que yo creo porque pienso que Dios me metió en un cuerpo equivocado. A lo que uno dice, entonces no crees en Dios, porque Dios te hizo a su imagen y a su semejanza, y Dios es santo. Ahora, Dios tiene el control. Los gobiernos de turno no podrán nunca implantar leyes que atenten contra la iglesia. Nunca las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, dice la Biblia. Entonces nosotros debemos de tener la confianza y la certeza de que Dios está al control de todo. Ahora, mientras el reino de Dios esté entre nosotros y la iglesia esté aquí en la tierra, nosotros debemos sujetarnos a lo que dice la Escritura, no a lo que digo yo, no a lo que pienso yo, no a lo que dices tú, o lo que piensas tú, o lo que tú consideras. Lo que la Biblia dice es lo que debemos hacer si decimos que creemos en Dios. Si queremos la paz en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos hacer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 13, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 13, dice, capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Jesús le dijo a Pilato, no tuvieras autoridad si no te hubiera sido dado de lo alto, ¿verdad? Lo mismo que dice Pablo aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, al ver que el hombre se ha corrompido, al ver que las autoridades, muchas, no puedo decir todas, muchas están corrompidas, que los gobiernos son corruptos, decimos, oye, ¿cómo puedo yo sujetarme a ellos? Es injusto. Sí, puede que sea injusto, pero Dios dice, sujétate, que Él se encarga. Es tanto así que Dios se encarga, que mira lo que dice Job capítulo 12, versículo 24. Job capítulo 12, versículo 23 dice, Él, hablando del Señor, Él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz. Los hace errar como borrachos. Entonces uno dice, bueno, si Dios dice que Él hace esto, entonces yo debo confiar en Dios. Mi confianza, mi fe debe estar puesta en la palabra de Dios. Y yo hago lo que la palabra de Dios dice que haga. Me sujeto a la autoridad, aunque no me guste, aunque
esté luchando contra ese espíritu rebelde que hay en nosotros, porque sabemos que hace lo malo. Jesús sabía quiénes eran los romanos, sin embargo, se dejó clavar en una cruz. Pablo sabía quién eran los romanos y sin embargo nos habla en Romanos y nos dice que nos sujetemos a la autoridad. Oye, Pablo, que te andan buscando para cortarte la cabeza. Da igual, sujétense a la autoridad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está instituida por Dios. Salvo que te digan, como le dijeron a Pedro, que no hables de Jesús. No quiero que prediques a Jesús. Entonces ya ahí mejor obedecemos a la palabra de Dios que nos dice que prediquemos y no a la ley. Pero no es el caso, no es el caso en este momento. Ahora, si no confiamos o no podemos depositar nuestra fe, no es que no nos sujetemos, es que no depositemos nuestra fe, nuestra esperanza en las autoridades. ¿Entiendes? No te estoy diciendo que no nos sujetemos a ellas, debemos sujetarnos, pero nuestra fe, nuestra esperanza no está en los gobiernos, está en la palabra de Dios. Ahora, ¿en quién ponemos la fe entonces? En la sociedad conspirativa que se está exaltando ahora, que está llamándonos al caos, a la desobediencia, a la anarquía. No, tampoco es el consejo. Salmo 34:14 dice, apártate del mal, busca la paz y síguela. No nos dejemos arrastrar por esas voces que nos llaman a sublevarnos en contra de las autoridades, por muy mal que lo estén haciendo las autoridades. Ahora, ¿confiar en nosotros? No, la Biblia dice que el corazón es engañoso peor que todas las cosas y no podemos confiar en nuestro corazón. Debemos confiar en el Señor. Voy a finalizar leyendo el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Lo puedes leer completo, el proverbio. Pero del 1 al 4 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, esta, su palabra, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿A quién le creo? Al Señor. Le creemos a su palabra. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Hoy quiero animarte ante tantas voces que se levantan en esta sociedad, que es mentira lo de esto, que es mentira lo del coronavirus, que no debemos creer, que no te pongas el tapaboca, que no... Créele a la Biblia, el Señor está con nosotros, pese a lo que está pasando en el planeta. Esto, como lo he dicho en otros videos, y si quieres puedes buscar los videos que están compartidos. Esto está reflejado en la Escritura. Lo que está sucediendo está reflejado en Isaías capítulo 24 o en Mateo 24. Pero Dios nos llama en este momento como creyentes a confiar que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Sigamos la paz. Busquemos la paz y sigámosla. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento está en la palabra de Dios. Quiero enviarte un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Si te ha sido de bendición este video, compártelo, ¿verdad? Para que otros también puedan recibir la bendición. Comparte el link, compártelo en tu muro. También búscalo en el YouTube. Lo tenemos en YouTube y que pueda ser de bendición a otras personas. Te envío un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Te habló el pastor Gilberto Colina desde la ciudad de Luque, Paraguay, en el centro de América, cuando estamos a 5 o 6 grados centígrados, una mañana fresca, un fin de semana que ha estado fresco
y pues esperamos que tenga una buena semana donde quiera que estés. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao.